Luis Bárcenas confirma que encargó destruir los audios que tenía de Mariano Rajoy. Se lo pidió a un preso que conoció en la cárcel de Soto del Real. En el juicio de la Operación Kitchen, el extesorero del PP ha admitido que tenía grabaciones sobre la caja B del partido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esas conversaciones estaban en un pendrive junto con la documentación más importante que Bárcenas se llevó de su despacho en la sede de Génova. El extesorero dice que se lo robaron todo y señala a Rajoy y a la cúpula del PP de entonces. Aquí lo trascendente es que me quitaron unas grabaciones y que existían las grabaciones. Una grabación muy cortita con el señor Rajoy y una grabación también corta, pero un poco más extensa y muy puntual con el que era un buen amigo mío en aquel momento, Javier Arenas. Felipe González y Núñez Feijóo arropan a María Corina Machado. La opositora venezolana asegura que su causa no entiende de partidos políticos. El ministro de Exteriores critica que después de pedir ayuda no haya querido reunirse con el gobierno. El estrecho de Hormuz vuelve a ser el punto crítico en la guerra de Irán. Estados Unidos ha atacado y abordado un gran carguero iraní. El régimen de los ayatolás lo considera un acto de piratería y da por rota la tregua. Así que la nueva ronda de negociaciones prevista para mañana en Pakistán está ahora mismo en el aire. La principal preocupación de los españoles es la vivienda. Hoy RTV Noticias publica un especial informativo digital sobre ese asunto, una amplia radiografía con datos y voces de afectados de todas las edades y de todas las comunidades autónomas. Recoge además la opinión de expertos sobre cómo frenar la escalada de los precios en la compra y en el alquiler. Sacar el certificado de vulnerabilidad. Todos tenemos que correr a sacarla y miren las filas que hay. Estamos acá desde las 4 de la mañana. Miles de inmigrantes hacen cola para obtener un certificado de vulnerabilidad que les permita regularizar su situación en España. Hoy es el primer día que pueden presentarse todos los documentos de manera presencial. Todo listo aquí en los jardines del Ayuntamiento de San Sebastián para el recibimiento a los campeones de Copa. Una recepción a la Real Sociedad que se espera deje una imagen histórica. El Ayuntamiento estima una movilización de hasta 100.000 personas que quieren celebrar junto a la plantilla realista su cuarta Copa del Rey. Jornada clave hoy en el juicio por el caso de la Operación Kitchen con uno de los testimonios más esperados, el de Luis Bárcenas. El extesorero del PP ha confirmado que ordenó destruir grabaciones con Rajoy sobre la caja B del partido y que cuando escribía en sus papeles MR se refería al entonces presidente del Gobierno, Aitor Lourido. Sí, pues el extesorero del PP no ha querido dejar ninguna duda del aire y efectivamente dice que cuando él escribe MR se refiere a Mariano Rajoy. Esos audios es el único, el que dice que existen, asegura que existieron, que cuando quiso destruirlos, cuando ya salió de prisión provisional, ya no los encontró. Dice que la trama parapolicial que participó en la Kitchen se los robó y hay un momento de su declaración en la que Luis Bárcenas describe cómo fue esa conversación con Rajoy. Dice que fue en el despacho del entonces presidente del Partido Popular, que estaban hablando de la contabilidad B, de la contabilidad ilegal del Partido Popular, y dice Bárcenas que en un momento determinado Rajoy muestra sorpresa porque haya papeles sobre ese asunto. Y dice Bárcenas que en ese audio se escucha presuntamente a Mariano Rajoy utilizar un destructor de documentos para destruir esos papeles que le estaba llevando Bárcenas. Así las cosas, con esta declaración de Bárcenas, los focos empiezan a girar hacia Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, que va a comparecer aquí el jueves, lo hará sin cargos, lo hará como testigo, pero con obligación legal de contar la verdad. Bárcenas ha reconocido que grabó conversaciones con el expresidente Rajoy y que una vez en la cárcel pidió a un preso que salía de permiso que las destruyera. No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor. El extesorero ha reconocido como suya una nota manuscrita en la que daba instrucciones a ese preso y ha ratificado que donde ponía MR se refería a Mariano Rajoy. Accionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy. Y ha contado que cuando salió de la cárcel todo estaba borrado. Acusa a los dirigentes del PP en la
la época de Mariano Rajoy, de iniciar una campaña contra él cuando estaba en prisión preventiva. Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores, o sea que esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos, y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Cree que en su periodo de prisión preventiva hubo una orden para maltratarle y dice que le visitaron varios abogados con amenazas de enviar a su mujer a prisión y a ofrecerle pactos para no perjudicar al partido. Ofrece a pagarme 500.000 euros. Yo estaba en el contencioso de mi indemnización con el PP y que se puede gestionar con empresarios afines al partido la cifra de 500.000 euros para compensarme. Y dice que Sergio Ríos, el chofer infiltrado, era el que trasladaba toda la documentación y las grabaciones que después desaparecieron, como una en la que, según Bárcenas, se prueba que Mariano Rajoy sabía que había una contabilidad B en el PP. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles y tal. Bueno, digo, pues que era la garantía de Álvaro y mía de que se recibían los fondos y se empleaban correctamente. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación. También declara hoy como acusación particular su mujer, Rosalía Iglesias. Después de escuchar esas declaraciones de Bárcenas, el PSOE dice que queda claro que el PP tapó su corrupción. En Génova marcan distancias con el gobierno de Rajoy y con la cúpula del partido de entonces. Lo que se hacía era tapar la corrupción del Partido Popular. Y hoy mismo está declarando el señor Bárcenas y además nos ha descubierto, por fin, quién es M. Rajoy, que ya lo ha dicho, que es Mariano Rajoy. Mire, yo no sé lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí. Yo tengo que decirle que nosotros respetamos todas las decisiones judiciales, a diferencia del gobierno de España. Y en el caso Begoña Gómez, la acusación popular que ejerce la asociación Ultra Hazte Oír pide para ella 24 años de cárcel y 22 para su asesora. Exige también medidas cautelares como que le retiren el pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, y pide que en el juicio declare como testigo Pedro Sánchez. Begoña Gómez, por su parte, ha solicitado a la Audiencia Provincial que anule el auto del juez Peinado en el que propone enviarla a juicio con jurado popular. Su defensa argumenta que no hay indicios penales y que sería un juicio sin garantías plenas. Tiene conocimiento del contenido. Después de 3 días de homenajes por parte del PP, María Corina Machado ha tenido hoy el respaldo del expresidente Felipe González. La líder opositora venezolana se ha ratificado en su decisión de no reunirse con nadie en el gobierno. El ministro de Exteriores le recuerda que en su momento le pidió refugio en la embajada española. A un lado Feijóo y al otro Felipe González. Dice María Corina Machado que su causa no entiende de partidos políticos, aunque a la pregunta de si preferiría un gobierno del PP... Mis afectos y preferencias creo que están clarísimas a todos en esta sala y en este país. Felipe González justifica su presencia en este acto. La lucha por la libertad no tiene color político. Pero el gobierno cree que María Corina ha elegido claramente sus aliados. Ha actuado como líder ideológica, pues que se reúne pues con su espectro ideológico, que es la extrema derecha. Y critica que no se haya querido reunir con el gobierno al que en su momento pidió refugio en la embajada. No se puede solicitar ayuda y luego venir a, desde luego, desmerecer a las instituciones españolas. Ella le ha contestado que palabras como estas le dan la razón. Explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no. Y la respaldan tanto el PP como Vox. Tener una reunión con el presidente del gobierno que ha compadreado, que sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro, no tiene ningún sentido. Son los que la dieron no solamente la espalda, sino que apoyaron al régimen del narcochavismo. Y Sumar cree que con su actitud María Corina Machado no está ayudando a la causa venezolana. El diálogo lo que tiene que permitir es que los... La embajada venezolana ha pedido hoy disculpas por estos insultos racistas contra Delcy Rodríguez, que se escucharon el sábado en el acto de María Corina Machado en Madrid. Califica como discurso de odio esos gritos de "fuera la mona" que alentó el cantante Carlos Baute, y habla de violencia política. También María Corina los ha rechazado.
La exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido hoy los rescates de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra durante la pandemia. Lo ha hecho en la comisión del Senado que impulsa el Partido Popular para investigar la gestión de la SEPI. Han concluido que no existe irregularidad en la concesión de las ayudas, que se respetó el principio de legalidad. Los 13 María Jesús Montero asegura que contaron con el aval de instancias andaluzas y europeas. Durante su comparecencia ha dicho que el PP estaba en plena precampaña por ser la candidata socialista a la Junta. Y por tanto, la función que apesta tanto a corrupción. El último CIS dispara al PSOE en estimación de voto y le da una ventaja de más de 13 puntos sobre el Partido Popular. Si se celebraran elecciones, Sánchez lograría el 36,4% de los votos, su mejor resultado en toda la legislatura, frente a Feijóo, que se quedaría en el 23,6%. El PSOE crece 4,5 puntos en un mes, el PP sube 3 décimas. Vox baja casi 2 puntos y también caen Sumar, Podemos y la formación de ultraderecha. Se acabó la fiesta. Este es el momento en el que la Armada de Estados Unidos intercepta un carguero de gran tonelaje con bandera iraní que intentaba cruzar el estrecho de Hormuz. Lo frenaron abriendo un orificio en la sala de máquinas después de que desoyeran, dice Estados Unidos, el aviso de parar. Irán habla de acto de piratería y el paso a través del estrecho vuelve a estar prácticamente paralizado. Irán amenaza con represalias por la captura de ese barco y dice que de momento no tiene nada que negociar con Estados Unidos, así que se complica la búsqueda de una salida negociada, solo 2 días de que termine el ultimátum de Trump. Estamos en directo en Teherán y en Nueva York. Ángela García Romero, Trump insiste en que va a haber una nueva ronda de negociaciones, ¿no? Sí, Donald Trump asegura que la delegación estadounidense llegará hoy a Pakistán para seguir negociando con Irán y, según un funcionario de la Casa Blanca, esas negociaciones las volverá a encabezar el vicepresidente J.D. Vance, pero por ahora no hay constancia de que haya llegado a Islamabad. Trump acusa a Teherán de haber violado el alto al fuego en el estrecho de Hormuz y confirma que la Marina estadounidense ha interceptado y capturado un buque iraní. Y aunque mantiene la voluntad de negociar, sigue elevando la presión y amenaza a Irán con destruir todas las centrales eléctricas y todos los puentes del país si no acepta el acuerdo que plantea Estados Unidos. En estos momentos Irán sigue diciendo que no irá a Pakistán a reunirse con Estados Unidos. Uno de los argumentos que esgrime es el ataque de esta noche a un buque iraní en el estrecho de Hormuz. Dicen que eso es una ruptura del alto el fuego. Y además esta mañana un portavoz del Ministerio de Exteriores daba una rueda de prensa y en esencia lo que ha dicho es que no se fían de Estados Unidos. Decía este portavoz que no se les olvida que mientras estaban negociando en Ginebra, Estados Unidos decidió atacar Irán. Si deja una rendija abierta para llegar a Pakistán a reunirse, dice que espera una señal de buena voluntad por parte de Estados Unidos. Islamabad está ya blindada, esperando a las 2 delegaciones, dicen, y es importante recordar que en la primera ronda de negociaciones Irán también tomó la decisión de acudir en el último momento. Indignación por esta fotografía en la que se puede ver a un soldado israelí golpeando una estatua de Jesucristo crucificado en una localidad del sur del Líbano. Ha provocado tal escándalo que incluso el primer ministro Netanyahu ha tenido que pronunciarse sobre lo ocurrido. Markham de la Creu. Sí, Netanyahu dijo que ayer se quedó sorprendido, atónito, al ver la fotografía de ese soldado golpeando un símbolo religioso católico, que lo condena, dice, porque no casa con los valores judíos. El ejército ha dicho que va a abrir una investigación contra ese soldado y que habrá medidas disciplinarias, y eso mientras siguen atacando infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano, por ejemplo, un lanzacohetes, y en plena tregua también siguen derribando casas de libaneses que han quedado bajo zona de ocupación militar israelí. Un político libanés, mano derecha del presidente del Parlamento, decían que han destrozado viviendas en casi 40 municipios y que eso, a su juicio, es claramente un crimen de guerra. Y el gobierno español, gracias Mar, considera que el gobierno israelí viola de manera flagrante los derechos humanos en Líbano, Gaza y el resto de Palestina, y espera convencer a sus socios comunitarios para que rompan el acuerdo de asociación con ese país, con Israel. Eslovenia e Irlanda respaldan la iniciativa.
La Unión Europea solo puede relacionarse con otros países que se declaran democracias en base al respeto de los derechos humanos. E Israel lo que tiene que entender es que no puede tener una relación normal, natural, como si no estuviera ocurriendo nada, cuando se violan de manera flagrante los derechos humanos. Y con el estrecho de Hormuz, como veíamos antes, de nuevo cerrado, el precio del petróleo vuelve a dispararse. Un 5% ahora mismo, hasta los $95 el barril. Tampoco hay buenas noticias para los mercados. Las bolsas europeas pierden más de un 1%. Y ante el miedo a que escasee el petróleo, Bruselas plantea que para ahorrar combustible trabajemos un día desde casa. En España los ministros de Economía y Trabajo no lo ven mal, siempre que no sea una obligación. Hemos preguntado a los expertos qué ahorro energético supondría esa medida. Andando. Transporte público, siempre, en metro. Según estadística, un tercio de los ocupados va andando o en transporte público a trabajar, pero la mayoría, el 62%, va en su coche. De media tardan unos 41 minutos en llegar. Si no tuviera que ir todos los días y coger el coche, además, cuando hay mucho más tráfico se consume mucho más, entonces quedándome en casa sí que ahorraría. Y dado que el 90% de los vehículos privados en España consumen diésel o gasolina, Bruselas cree que si una parte de estos ocupados se queda un día en casa teletrabajando, ahorraríamos en combustible. El viernes es un día de teletrabajo y hay menos tráfico. Vamos a reducir considerablemente el consumo energético. Podemos estimarlo, hay muchas variables, pero yo diría que un 5% pues probablemente nos aporte como mínimo. Desde el fin de la pandemia el teletrabajo en las empresas se ha reducido, aunque alrededor de un 20% teletrabajan algún día. En muchos sectores no es posible. Antes teníamos 2 días de teletrabajo y 3 a la oficina y ahora es todo en presencia. Yo en realidad voy a oficina solamente un día a la semana. No sería posible, la verdad, porque trabajo en tienda. Más de la mitad del petróleo lo quemamos en las carreteras y un 26% del total lo consumirían los vehículos privados. Después de que Orbán perdiera las elecciones en Hungría, en la Unión Europea habrá otro líder prorruso y euroescéptico. En Bulgaria, Rumen Radev ha conseguido la mayoría absoluta y será primer ministro. Exmilitar, discípulo declarado de Orbán, ya fue presidente, pero dimitió hace 3 meses para formar su propio partido. Ahora gobernará en solitario. Se ha posicionado contra el euro, contra el envío de ayuda a Ucrania y contra las sanciones a Rusia. Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea. El Kremlin ha mostrado su satisfacción por la victoria de Radev y la presidenta de la Comisión Europea le ha felicitado. Y el nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, está de visita en nuestro país. Es su primer viaje oficial al extranjero después de asumir el cargo. Los reyes le han recibido en el Palacio Real. Seguro quiere consolidar y reforzar las buenas relaciones bilaterales. Después se reunirá en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En Luisiana, en Estados Unidos, un hombre ha asesinado a 8 menores. 7 eran hijos suyos, el otro un sobrino. El atacante ha muerto en un tiroteo con la policía. El agresor, un veterano de la Guardia Nacional, disparó a los niños de entre 3 y 11 años en las 2 casas donde vivían los pequeños. La mayoría estaban durmiendo. Allí hirió también a las 2 madres de los niños. Según familiares, decía que tenía pensamientos oscuros y que quería suicidarse. Japón ha emitido una alerta de potencial megaterremoto después de un primer seísmo de magnitud 7,7 que ha sacudido hoy el país. El epicentro se ha localizado frente a la costa de San Rico, en el este, y ahora mismo algunas de esas zonas costeras siguen con alerta por tsunami y con órdenes de evacuación. Así han alertado en la costa noreste de Japón de un posible tsunami, con olas de hasta 3 metros de altura. De momento no han llegado a 1 metro y se ha rebajado a alerta amarilla en varias provincias. Órdenes de evacuación para más de 170.000 habitantes. Y la Agencia Meteorológica de Japón ha alertado de posibles réplicas de gran magnitud e incluso de un megaterremoto durante toda la semana. La primera ministra Sanae Takaichi advertía: como precaución, asegúrense de estar preparados para evacuar de inmediato y lleven siempre consigo suministros de emergencia.
El terremoto de magnitud 7,7 se sentía en la provincia de Iwate, en un país que sufre de media un temblor cada 5 minutos. El epicentro a 19 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico. La televisión japonesa mostraba temblores de clase 3 que dificultan mantenerse en pie en las plantas más altas. Se han suspendido varias líneas del Shinkansen, el tren bala japonés. En la región afectada no hay plantas nucleares en funcionamiento y la central de Fukushima no se ha visto afectada. El acceso a la vivienda es el problema que más preocupa a los españoles, así que RTV Noticias quiere hoy abordar ese problema con un especial informativo digital. Comprar o alquilar ahora mismo en nuestro país es más caro que nunca. El precio medio de compra se ha disparado un 12% en un año y el metro cuadrado supera los 2.000. El alquiler ha subido un 7% hasta los 15 euros el metro cuadrado de media. Un piso de 100 metros está en unos 1.500 euros al mes. El origen del problema está en el déficit de vivienda. No hay casas suficientes. Se calcula que faltan más de 670.000. Y es que hay un dato demoledor. Para comprar una casa se necesitaría ahorrar los ingresos íntegros durante casi 8 años y los salarios, como podemos ver en la curva, la vamos a ver ahora, han subido mucho menos que la vivienda en la última década. Así que la brecha se agranda cada vez más. Yo veo a mis padres, por ejemplo, que con 25 años tenían una criatura, tenían una casa y estaban viviendo bien. No estaban en malas condiciones, estaban viviendo bien. Y hoy en día no poder permitirnos, con todo lo que hemos estudiado, con todos los conocimientos que tenemos, con las ganas que tenemos de trabajar, no poder permitirnos ni siquiera irnos a un alquiler. Me veo condenado a compartir piso porque tal y como están los precios del alquiler es imposible alquilar solo, con un solo sueldo. Y también es imposible comprar porque para poder ahorrar lo suficiente como para la entrada de un piso mientras se está pagando un alquiler no da. Es un único problema en el que caben muchas realidades y varias generaciones. Vamos a empezar poniendo voz a los más jóvenes, los menores de 34 años que sufren especialmente este problema. Con esos precios la mayoría están obligados a compartir piso o a seguir en casa de sus padres. Me llegó una carta certificada de la casera diciendo que tenía un mes para desalojar la casa o pagar el doble del alquiler actual. El siguiente grupo más afectado por esa subida de la vivienda es el que va de los 35 a los 44 años. Son personas que llevan ya tiempo trabajando, que tienen recursos, pero que a pesar de todo eso no pueden pagar lo que les pide el mercado. Me daba para dar una entrada, eso sí, das una buena entrada, pero claro, es que como ha subido tanto la vivienda aquí, luego me iba a quedar una hipoteca, yo lo estuve mirando hasta los 70 años. El problema de la vivienda asfixia también a personas que han pasado de los 45 a esa edad. Lo normal antes era tener ya una casa en propiedad. En los últimos 20 años se ha duplicado el número de personas de esa edad que se ven obligadas a alquilar por la subida de precios, pero también porque hay más divorcios o más personas que viven solas. La falta de vivienda asequible, esa que se pone en alquiler o venta a un precio inferior al de mercado, es para muchos la principal culpable de la crisis actual. Si queremos tener un parque de vivienda significativo, social, equivalente al de Europa, tenemos que construir cada año entre 30 y 50.000 viviendas. El ritmo actual es de 11.000 al año. Harán falta décadas para lograr el objetivo del Gobierno, que el 9% de las viviendas sea social, responsabilidad compartida con las comunidades autónomas como principales promotores inmobiliarios y con los ayuntamientos, dueños del suelo, una relación a tres que podría mejorar. Por lo que empezaría es por revisar todas nuestras normativas a nivel estatal, autonómico y local para ver dónde están los cuellos de botella regulatorios que hacen más difícil construir al sector privado, pero también al sector público. También hay propuestas a corto plazo, como el tope de precios al alquiler. Parece que está teniendo un poquito de éxito. El incremento de las rentas sería muy pequeño, pues, acorde con el IPC, que es lo que normalmente ha sido.
pero ya parte de precios ya que están muy elevados. Para otros, su eficacia está en duda. Cuando aplicas esa política, ¿qué es lo que sucede? El impacto más claro es la reducción de la oferta. Otros proponen ir un poco más allá y utilizar herramientas que ya aplican otros países europeos. Alquileres indefinidos. Aquí el negocio en este país durante muchos años ha sido expulsar a un inquilino para buscar a otro que pague más. Mientras, algunas leyes siguen guardadas en un cajón en el Congreso, como la ley del suelo, o a la espera de que se vote a favor, como la prórroga de los alquileres. Hoy es el primer día para que los inmigrantes que quieran regularizar su situación presenten la documentación de forma presencial. Y esta mañana hemos visto colas interminables en los lugares en los que deben solicitar algunos de esos documentos. También en los espacios habilitados para asesorarles y ayudarles durante el trámite. Una vez que tengan todo lo necesario, deberán presentarlo en oficinas de correos como la que estás tú, Elena Rubio. Sí, esta de Moratalaz es una de las 373 oficinas que desde esta mañana a las 8:30 está recibiendo inmigrantes con cita previa. Es indispensable, por eso aquí no vemos colas como las que se ven para hacer otros trámites, pero sí sabemos que dentro los tiempos de espera alcanzan las 2, 3, 4 horas, nos ha contado una familia que acaba de salir. Cuentan que el sistema ha estado colgado, se ha colapsado en varios momentos a lo largo de la mañana y también que el tiempo previsto por citas de unos 20 minutos cuando los trámites tardan algo más. Cada funcionario se toma su tiempo en comprobar que están bien todos los papeles, que se está haciendo de forma correcta para iniciar esa regularización. En esta oficina nos cuentan que la última cita estaba pedida a las 2 de la tarde, pero dicen que no se irán de aquí sin haber atendido a todos los que han estado toda la mañana esperando. En este espacio habilitado por el Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat en Barcelona hemos visto a lo largo de toda la mañana miles de personas haciendo cola. Incluso hay quien ha pasado la noche en el exterior. Aquí reciben asesoramiento y pueden obtener el justificante de empadronamiento y también el informe de vulnerabilidad. Es precisamente este documento el que está generando más problemas. Algunos nos dicen que les han avisado tarde, que de haberlo sabido ya lo tendrían preparado o incluso que desconocen qué tipo de información contiene un documento que se debe solicitar de forma presencial. Por eso aquí 60 trabajadores tratan de ayudarles. Eso sí, nos dicen que no dan abasto, que tienen capacidad para atender a unas 1.800 personas diarias y algunos tendrán que esperar a mañana. A partir de este gesto empieza todo. Ticket en mano, los migrantes acuden a ventanilla para entregar los documentos necesarios para solicitar su regularización en oficinas de correos de todo el país. Ya se enviaron los papeles correctos. Y esperar a ver los resultados. 2 a 3 meses. Tener cita es imprescindible. Tomé la cita previa. Correos las está dando de 20 en 20 minutos, pero en algunos casos se han prolongado más de una hora. El sistema se les cae. Ellos ya han subido los documentos, ya están como para la última aprobación y se cae el sistema. Desde Correos se reconocen que se pueden producir retrasos, pero aseguran que están preparados. Pone todos los recursos, tanto técnicos, operativos como medios personales. Los sindicatos denuncian que los trabajadores han recibido una formación algo confusa y en el último momento. No conocen las aplicaciones y no solo las aplicaciones, todos los recovecos que pueda haber de una documentación que es densa no la conocen. Esto es Hospitalet de Llobregat en Barcelona, 3.000 personas haciendo cola durante horas. Estamos acá desde las 4 de la mañana, con sueño, con hambre, con todo, pero bueno. La mayoría en busca de un mismo documento. Certificado de vulnerabilidad. Esperan atender a casi 2.000 personas al día. También en otros puntos se han sumado voluntarios para resolver dudas. Y el presidente Sánchez ha anunciado una inversión de 30 millones de euros para modernizar equipos que analizan muestras de cáncer en los hospitales. El objetivo es mejorar la detección, el diagnóstico y también los tratamientos y decidir la mejor terapia para cada paciente. Lo ha anunciado en el acto del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad. Allí Sánchez ha reivindicado la sanidad pública y ha pedido tratarla como un derecho y no como un privilegio. Esta imagen de decenas de robots humanoides corriendo la media maratón de Pekín ha dado la vuelta al mundo. Uno de ellos, Flash, completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, 7 minutos menos que la mejor marca mundial humana. Un éxito de la tecnología que nos hace preguntarnos para qué y hasta dónde se puede llegar.
Ver correr a los robots humanoides chinos es todo un espectáculo, pero más increíble es saber que han evolucionado mucho en poco tiempo. El ganador del año pasado tardó casi 2 horas más en hacer el trayecto. China lleva tiempo demostrando que nadie les gana en robots. ¿Y para qué servirán? No solo para correr y bailar, evidentemente, para producir cosas, pero también para cuidar, sobre todo con una sociedad tan envejecida. Bienvenidos al telediario. Quien les saluda es un robot humanoide, pero de una empresa española. En unos años, aseguran, nos ayudará en casa en las tareas cotidianas, nos traerá objetos, planchará o vigilará a las personas mayores. Ya las personas no creen que el humanoide es algo solo de las pelis. El robot de servicio puede ayudar a esas personas a tener más independencia en el hogar, a mejorar su calidad de vida. España está lejos de China en robótica de humanoides, pero como vemos aquí también se avanza, sobre todo con fines industriales y de cuidados. Tiene problemas para regular el azúcar en la sangre. Es Andy, la Universidad Politécnica de Valencia, por ejemplo, lleva años desarrollándolo, un robot que acompaña y asesora a niños que tienen diabetes tipo 1. Creemos que hay un futuro muy prometedor del uso de la robótica en el ámbito de la salud. Según algunos informes, para 2035 habrá 13 millones de robots humanoides conviviendo con humanos en el mundo. Y este espectacular incendio por el choque de 2 camiones ha obligado a cortar la A3 en Honrubia, en Cuenca, en sentido Madrid. Uno de los vehículos se había averiado y otro colisionó con él. Ambos quedaron envueltos en llamas. Uno transportaba neumáticos y el otro polietileno. Los conductores han resultado heridos en el accidente. La Guardia Civil ha establecido un paso alternativo. Y en Sevilla las casetas de la Feria de Abril están ya a punto de abrir sus puertas. Esta noche habrá encendido del alumbrado, habrá pescadito y habrá mucho calor. José Carlos Fernández, ¿qué tal el ambiente por ahí por el recinto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ambiente sobre todo de muchos preparativos, de ultimar los detalles para que no falte nada esta noche cuando comience la fiesta. A esta hora la imagen en las más de 1000 casetas es esta, mesas y sillas completamente ya colocadas y engalanadas para esa tradicional cena del pescadito que va a comenzar en torno a las 9-10 de la noche aproximadamente, y una vez esta cena del pescadito termine va a tener lugar otro de los rituales de cada lunes de feria. El alumbrado, esa portada es la de este año, la de la Feria 2026, se encenderá justo a las 12 de la noche, con ella sus 28.000 bombillas se encenderán, dando así el pistoletazo de salida a una semana de mucho cante, de mucho baile, de mucha fiesta, una semana en la que también el intenso calor nos va a acompañar en la feria, al menos durante las primeras jornadas. La feria asoma y se nota, esta noche es la del pescadito y en el Real y en las casetas últimos detalles de decoración y comida. Intentamos que sea más especial porque al final esto es una casa que tienes esta semana. Tenemos 44 socios y vamos a poner pescado variado. Ponemos bacalao, adobo, que ya tenemos adobado, recién arregladito. Ahora mismo voy a preparar un solomillo para hacer solomillo al montero. Mesas colocadas, calles vestidas, también mucho trabajo detrás. Siempre digo a los socios que la feria empieza esta noche, o sea que hoy todavía es día de trabajo. Llevamos aquí desde el viernes, traímos las cosas y hemos ido montando lo que es todo lo del catering, cocina, barra, en fin. Nos quedamos cubiertos, limpiar un poco y preparar bebidas. Todo tiene que estar perfecto en una de las semanas más grandes de Sevilla. Las ganas crecen también, el control y la seguridad. Se vigila que los productos que estén en la feria sean de calidad. La gente en su inmensa mayoría está cumpliendo con la normativa. El año pasado se incautaron 1 tonelada de alimentos, 130 denuncias se pusieron y unos 2.000 vehículos fueron inspeccionados. Cuenta atrás para que el alumbrado encienda la magia. Pues mientras veíamos el reportaje me estaba soplando por aquí, Albert, que puede ser de las más calurosas, de la semana de feria más calurosa. Sí, sabes que no siempre coinciden en la misma época, por tanto es difícil de comparar, pero van a ser una semana realmente muy calurosa y tenemos datos que la igualan o la ponen al mismo nivel de la de 2023, que fue una semana de récord en cuanto a calor en Sevilla. La situación durante los próximos días va a venir marcada por esta irrupción de aire cálido, también acompañado con algo de calima. De hecho, el aire frío no acaba de penetrar, por lo que esta situación se va a mantener bastante constante durante los próximos
próximos días. Hay que decir que probablemente mañana va a ser el día más caluroso de todo este episodio, que ya lleva también unas cuantas jornadas, con temperaturas máximas que mañana, por ejemplo, en Madrid podrían llegar a los 30, 32, por ejemplo, en Zaragoza, o esos 35 de máxima en Sevilla. Y son temperaturas que no nos asustan mucho, porque estamos acostumbrados que en España haga calor, pero si las comparamos con las temperaturas que deberíamos tener a estas alturas del año, vemos que la variación es alucinante. Y, por ejemplo, en Sevilla tendrían que tener una temperatura de 24 grados y en Madrid mañana nos tocaría tener 19 y llegaremos a los 30. Madre mía. Bueno, nos prepararemos. Gracias, Albert. Por cierto, no te pierdas el nuevo programa de Televisión Española. Llega a la 2, El Juicio, un programa semanal presentado por José Luis Sastre. Hemos formado un jurado de 9 ciudadanos que refleja con la mayor fidelidad posible la diversidad social, generacional y territorial de nuestro país. Cada semana, 9 ciudadanos y ciudadanas seleccionados demoscópicamente darán su veredicto sobre algún tema de actualidad. Escucharán los argumentos de uno y otro, defendidos por la periodista Ana Pardo de Vera y la jurista Montserrat Nebrera. El primer juicio se celebrará el miércoles 29, después de Cifras y Letras. Elisabeth Benavent, la creadora de Valeria, es una de las escritoras españolas más leídas de comedia romántica, un género que reivindica y que intenta renovar en cada uno de sus libros. En el último, Una niña buena, su protagonista debe superar obstáculos para decidir entre dos relaciones. Citamos a Elisabeth Benavent en una sala de cine. Hay motivos. La protagonista de su nuevo libro, Julia, es una actriz. Surge un romance en un rodaje. Esa niña buena del título superará el miedo a no decepcionar. Como ese miedo a poner límites, piensas que ser amada pasa por concederle los deseos a todo el mundo de tu alrededor. La exitosa saga Valeria, que autoeditó con 29 años, se convirtió en serie. Soy una impostora. Otros de sus libros en películas. Hablemos de mi ex. Sus historias continúan centradas en las relaciones, pero han evolucionado, dice. Ahora rompen con el mito del amor romántico. Intento que mis libros, desde luego, estén basados en relaciones que ponderan el amor, que se basa en la elección y no en la necesidad. Eso pasa porque tengamos una buena relación con nosotras mismas. Ella ha sufrido paternalismo por escribir comedia romántica, asegura. Fue de las primeras en un género en auge. Es que hay mucha lectora de romance y es un género que está muy vivo. Y es un género que no solo se alimenta del romance tradicional, sino que tiene comedia romántica, romance histórico, romance paranormal. Curiosa, inquieta y prolífica, sus 26 libros demuestran que existe una historia de amor que de momento no se acaba, la de Benavent con sus fieles lectores. Y otra saga con miles de lectores llega ahora al cine. Alejo Saura se mete en la piel del inspector protagonista de Kraken, el libro negro de las horas, la saga de novelas creadas por la escritora Sáenz de Urturi, un thriller donde se mezclan asesinatos, secretos familiares y giros inesperados. Estoy investigando un homicidio en el barrio de las Letras. 7 días o ella explotará. Han hecho real lo que el lector se imaginó leyendo sus páginas, el thriller psicológico de aventuras trepidantes y con 2 historias paralelas en el tiempo, que ha sido todo un fenómeno literario. Adaptar una novela de Urturi es garantía, tiene 3 millones de lectores en 40 países. Creo que es un intercambio. El libro por la niña. Contamos a unos personajes bien construidos, bien definidos y muy diferentes entre ellos, que tienen que interactuar y que dan lugar a esta historia tan potente que estamos contando. Es una película muy emotiva, con personajes que a través del pasado van descubriendo su historia. Y también esa atmósfera que tiene un punto mágico de misterio, el suspense. El libro negro de las horas. ¿Qué cosas se pueden llegar a hacer por algo material como un libro que puede tener un valor incalculable, pero hasta qué punto puede llegar el ser humano a hacer atrocidades? Rodada en enclaves muy especiales entre Madrid y Vitoria, la película se adentra en el mundo de la bibliofilia, la posesión y la obsesión por la belleza y en el amor por los libros y la lectura. Hemos intentado que el espectador huela a papel, a pergamino. La tensión y el drama de personajes que buscan quiénes son en realidad llenan la pantalla. Quiero convertirla en una egeria. Pues con cine terminamos el telediario, pero no se vayan porque ya está aquí Nico de Vicente con todos los detalles de ese triunfo de la Real Sociedad. Enseguida se lo cuenta todo. Nosotros volvemos mañana. Adiós.